Tal? Buen día. Mi nombre es José Manuel Pérez Herrera. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la carrera de Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas. El día de hoy estamos haciendo este video para concluir la actividad a cargo del docente externo del periodo de estancia 3 y vamos a hablar sobre fármacos para emergencias. Bueno, la cantidad de fármacos y la cantidad de emergencias médicas pues es inmensa, es muy amplia y hay muchísimos tipos de problemas médicos que se pueden llegar a presentar en alguna situación de una urgencia o emergencia médica. Por lo que el día de hoy nos vamos a enfocar únicamente a tres patologías y a un procedimiento que es básicamente la intubación con apoyo de fármacos. Entonces, pues para no hacer una presentación demasiado larga, nos vamos a enfocar a estos tres problemas o estas tres patologías, que es bradicardia sinusal sintomática, taquicardia supraventricular inestable e hipotensión severa no hemorrágica. Bien, vamos a comenzar con la bradicardia sintomática y pues primero que nada tenemos que definir qué es una bradicardia. Según la definición, pues en cuestión de signos vitales, cualquier frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto se considera ya por definición una bradicardia. En este caso, también tenemos que considerar condiciones clínicas, por lo que tenemos que ver si una persona que cumpla con el criterio de bradicardia realmente está presentando alguna alteración o si es un ritmo normal para esa persona. Esta situación se puede presentar, por ejemplo, una persona que es atleta o que realiza ejercicio cardiovascular de forma regular. En algún momento puede llegar a tener una frecuencia cardíaca de entre 40 y 60 latidos por minuto y para esa persona es totalmente normal, no se presenta ningún tipo de alteración. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de que es una bradicardia fisiológica. Entonces, tenemos esas dos condiciones, la bradicardia definida tal cual por la frecuencia cardíaca menor a 60 y cuando es menor y que no causa ninguna alteración, le vamos a llamar que es una bradicardia fisiológica. La siguiente condición es una frecuencia cardíaca que nos va a causar alteraciones o nos va a dar datos de hipoperfusión, independientemente de cuál sea la frecuencia cardíaca. Un ejemplo podría ser una persona que normalmente cuenta con una frecuencia cardíaca de entre 80, 90 o 100 latidos por minuto y que en algún momento esa frecuencia cardíaca baja a 60, 65, que técnicamente por definición aún no es una bradicardia, sin embargo, por la cuestión funcional sí lo es. El cuerpo de esa persona está siendo insuficiente y con esa frecuencia cardíaca no se está cumpliendo lo que es el requerimiento metabólico de la circulación y por lo tanto esa condición entra en este tipo de definición, que es una bradicardia funcional o relativa. Eso, bueno, pues en algún tema más adelante que se hable un poquito de esta situación, pues podemos extendernos un poquito más sobre el tema. Y bueno, la pregunta clínica clave que tenemos que hacernos es si la bradicardia está causando los síntomas que el paciente tenga en ese momento o alguna otra enfermedad o situación está causando la bradicardia. Bien, en el manejo primero tenemos que establecer si la bradicardia está haciendo o está causando una perfusión normal o estamos hablando de una hipoperfusión. Obviamente aquí, pues bueno, puse el punto de evaluación primaria y secundaria, eso es lo primero que se debe de hacer, pero para ir ahorrando un poquito de tiempo, esos puntos los vamos a dar por hecho en el proceso de la atención prehospitalaria. Bien, después de esta pregunta, pues aquí tenemos que
decidir si el paciente tiene o no una perfusión adecuada para poder saber cuál va a ser nuestro procedimiento a seguir. Si el paciente tiene una perfusión adecuada, simplemente pues hay que mantenerlo en observación y estar monitorizando hasta que haya pues una recuperación o se restablezca la frecuencia cardíaca. Si el paciente tiene una mala perfusión, pues hay que ir a los siguientes puntos del manejo. Bien, las opciones que tenemos para el manejo de una bradicardia sintomática, principalmente el fármaco de primera elección es la atropina, en una dosis para adultos de 0.5 miligramos vía intravenosa, que se puede repetir hasta una dosis máxima total de 3 miligramos, en dosis individuales de 0.5 miligramos, de entre un lapso de tiempo de 3 a 5 minutos. La segunda opción para este tipo de bradicardias es la electroestimulación cardíaca. Sin embargo, pues esta no es un manejo farmacológico, así es que lo coloqué únicamente para que se registrara que es la segunda opción. Sin embargo, vamos a pasar a los otros dos fármacos que son alternativos. Después de la electroestimulación cardíaca viene la dopamina, que se administra en una dosis de 2 a 20 microgramos por kilo por minuto, y pues esta dosis tiene un efecto cronotrópico que nos ayuda a aumentar la frecuencia cardíaca y pues bueno, recuperar el ritmo o la frecuencia normal o que le pueda dar una estabilidad al paciente. El tercer fármaco es la adrenalina, que se administra en una dosis de adultos de 2 a 10 microgramos por minuto, y pues bueno, este fármaco tendrá el mismo efecto cronotrópico que aumentará la frecuencia cardíaca. Bien, ahora de los fármacos que vimos en la diapositiva anterior, aquí vamos a ver algunas indicaciones, algunas precauciones. Vamos a retomar lo que es las dosis de administración, y se va a plasmar aquí lo que es la farmacodinamia de cada fármaco de manera individual. Entonces, la atropina, pues tenemos la indicación que es el primer fármaco de elección para la bradicardia sinusal sintomática. Algunas precauciones que debemos de considerar y tener muy presentes, pues es que hay que tener la precaución cuando se use, cuando haya algún dato de isquemia, hipoxia miocárdica. Aumentar, en caso de tratarse de alguna isquemia miocárdica o un proceso evolutivo de algún infarto o angina, aumentar la frecuencia cardíaca podría resultar pues contraproducente o por ahí incrementar el daño muscular cardíaco. Entonces hay que tener presente eso. Ante una sospecha de una isquemia cardíaca, pues antes de aplicar o de administrar el fármaco, hay que hacer una valoración un poco más completa. Hay que evitar la atropina en caso de una bradicardia por hipotermia. Normalmente el cuerpo, cuando empieza a caer en hipotermia, el metabolismo general del cuerpo empieza a disminuir. Normalmente los órganos se ven protegidos por la hipotermia y la frecuencia cardíaca se reduce de forma automática, por lo que en ese caso lo que deberíamos de hacer en lugar de usar la atropina es tratar de ir recuperando la temperatura corporal del paciente, y en consecuencia la frecuencia cardíaca por sí sola se va a ir recuperando. Entonces hay que tener presente esas situaciones, sobre todo a quienes vivimos en lugares donde hay temperaturas abatidas algo considerables, para poder establecer un buen manejo con nuestros pacientes. Bien, aquí arriba vienen las dosis que ya mencioné en la diapositiva anterior. En la bradicardia se usa atropina 0.5 miligramos IV cada 3 a 5 minutos, con una dosis máxima de 0.04 miligramos por kilo, que equivale a los 3 miligramos como dosis total.
pues aquí nos dice que se repite o se puede repetir cada 3 a 5 minutos. La atropina, pues realmente en su farmacodinámica es un antimuscarínico que básicamente con el efecto que tiene en los receptores nos va a ayudar básicamente o va a tener un efecto cronotrópico para aumentar la frecuencia cardíaca. Bien, el otro fármaco que revisamos pues fue la dopamina. Las indicaciones, pues aquí tenemos el cuadrito rojo donde nos dice que es el segundo fármaco, obviamente después de la atropina, para atender lo que es la bradicardia sintomática. Las precauciones, pues antes de administrar dopamina, primero tenemos que recuperar volumen circulante por medio de alguna solución salina antes de administrar el fármaco, y también como precaución se debe de considerar o evaluar si el paciente no está en un estado de shock cardiogénico o si puede haber datos de alguna insuficiencia cardíaca congestiva. En caso de que sí, pues hay que tratar de esperar lo más posible para evitar usar el fármaco, o en su defecto pues regresar a la primera elección. La dosis de administración para adultos en su tasa habitual de infusión es de 2 a 20 microgramos por kilo por minuto, y la dosis se va a ir ajustando según la respuesta del paciente. Adrenalina, bueno, esta igual que los otros fármacos pueden tener diferentes indicaciones, pero pues estamos ahorita usándolos básicamente para atender la bradicardia, así es que pues aquí señalamos con el cuadrito rojo la indicación principal de bradicardia sintomática. Se puede considerar después del uso de la atropina. Las precauciones: aumentar la presión sanguínea, presión arterial y la frecuencia cardíaca puede producir isquemia miocárdica y aumentar la demanda de oxígeno, por lo que al igual que la atropina hay que considerar primero la valoración integral del paciente y descartar que haya algún proceso isquémico o hipóxico en el músculo cardíaco para poder tomar la decisión de manera adecuada y más conveniente para el paciente. La dosis de infusión es de 2 a 10 microgramos por minuto, y de igual manera que la dopamina vamos a ajustar la dosis según la respuesta del paciente. Bien, pasamos de la bradicardia a la taquicardia. Una taquiarritmia o taquicardia se define básicamente por una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Una taquicardia puede tener diferentes causas posibles y puede ser tanto sintomática como asintomática, dependiendo de la condición del paciente y dependiendo qué tan elevada esté la frecuencia cardíaca. La clave para poder definir el manejo adecuado para el paciente pues es primero que nada saber si la taquicardia que está causando o que tiene ese paciente está generando pulso o no. En caso de que no esté generando pulso, entonces el manejo tiene un cambio radical y vamos a pasar a lo que es el procedimiento de reanimación cardiopulmonar con el diagnóstico establecido en ese momento como taquicardia ventricular sin pulso, y pues obviamente ya este diagnóstico tiene su manejo específico que está marcado en las guías de la Asociación Americana del Corazón, y que pues bueno, no vamos a meternos mucho a detalle para no salirnos del tema, pero bueno, entonces repito, primero que nada hay que saber si el paciente tiene pulso o no lo tiene. En caso de que no lo tenga es RCP con su procedimiento que tenga que seguirse. En caso de que sí haya pulso, pues bueno, nuestra siguiente pregunta va a ser si el estado del paciente es estable o inestable. En caso de ser inestable, el primer manejo o el manejo de elección va a ser a base de terapia eléctrica por medio de una cardioversión sincronizada. Obviamente pues también esto no es relacionado a fármacos,
no es un tratamiento farmacológico, por lo que vamos a hablar muy poco de ello. La cardioversión se trata de terapia eléctrica que va enfocada a detener los focos ectópicos que están generando una frecuencia cardíaca pues elevada y que no es normal para el paciente. Entonces, pues bueno, una taquicardia inestable se trata de manera inicial con terapia eléctrica. Sí se pueden llegar a tratar por medio de fármacos, que lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante en caso de que no haya disponible un desfibrilador. Y bueno, la taquicardia estable, pues aquí sí ya nos da un poquito más de opción para poder usar algunos fármacos como tratamiento inicial. Bien, aquí abajo subrayé estas líneas porque me parecieron un poquito que no pudieran faltar para tenerlas ahí presentes. Dice, si la taquicardia, taquiarritmia sinusal, hay que realizar si la taquiarritmia es una taquicardia sinusal, hay que realizar una búsqueda diligente o enfocada a buscar la causa de la taquicardia. Normalmente cuando es una taquicardia sinusal, viene consecuencia de algún otro problema. Si podemos identificar ese problema y lo corregimos, normalmente la taquicardia se va a corregir poco a poco por sí sola. Entonces, pues bueno, hay que considerar eso antes de usar cualquier fármaco o cualquier tratamiento avanzado o invasivo. Primero que nada hay que tratar de identificar si hay alguna causa subyacente que se pueda corregir y que la taquicardia pues finalmente termine cediendo por sí sola. Bien, para poder identificar qué manejo se le dará a una taquicardia, vamos a revisar esta clasificación de forma muy sencilla. Taquicardias con complejo QRS estrecho normalmente son taquicardias supraventriculares y que por lo general la mayoría de ellas llegan a ser estables. Una taquicardia con complejo QRS ancho por lo general son ventriculares y algunas de ellas normalmente pueden llegar a ser inestables. Entonces con esta clasificación ya podemos saber cuál de ellas se puede tratar de manera con el tiempo suficiente por medio de un fármaco o de terapia eléctrica, dependiendo cuál se esté presentando. Bien, ante las taquicardias estables, por decirlo así, tenemos un fármaco que se puede usar como primera opción y este fármaco es la adenosina. Aquí en las indicaciones nos marca que es el primer fármaco de elección para la mayoría de las formas de taquicardia supraventricular paroxística estables con complejo estrecho. Es eficaz para revertir las causas por reentrada y que comprometen al nodo AB o al nodo sinusal. Aquí un poquito más abajo nos dice que no revierte la fibrilación auricular, el flúter o la taquicardia ventricular. Ante las precauciones o contraindicaciones, la adenosina está contraindicada en taquicardia inducida por sustancias tóxicas o drogas. Dentro de las drogas pues también están considerados los fármacos o bien ante un bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado. Hay algunas otras precauciones y contraindicaciones que aquí en el video pues se las dejo para no extenderme demasiado porque pues si no se va a hacer un video muy largo. Dosis para adultos de la adenosina. Una vez que el paciente está colocado de manera adecuada, la dosis inicial es de 6 miligramos que se administra de forma rápida de 1 a 3 segundos y seguida de la dosis va un bolo de 20 mililitros de solución salina y después se eleva la extremidad por la cual se está pasando el medicamento. Esto se hace porque es un fármaco que actúa de manera muy rápida, su vida media también es muy corta, entonces por eso es de que se debe administrar de forma rápida y un bolo seguido de forma inmediata
para que pueda llegar de manera eficiente y hacer su efecto en el corazón. Se puede administrar una segunda y una tercera dosis en un lapsus de 1 a 2 minutos y la dosis sería de 12 miligramos, igual segunda y tercera dosis, 12 miligramos en bolo. Taquicardia inestable, como ya lo mencioné en una diapositiva anterior, la principal, voy a marcar aquí, el principal manejo es mediante una cardioversión. Sin embargo, pues si no se cuenta con él, vamos a pasar a lo que es el uso de algún fármaco. La taquicardia que realmente llega a ser inestable tanto como para poner en riesgo la vida del paciente, o la inestabilidad es tal que ha causado una parada cardíaca, se puede llegar a utilizar la amiodarona. Las indicaciones, debido a que este es un fármaco de alto riesgo y puede llegar a ser potencialmente mortal para un paciente, pues se indica únicamente bajo dos criterios de diagnóstico, que es fibrilación ventricular recurrente, una fibrilación que no responde a la desfibrilación, a la terapia eléctrica, o bien la taquicardia ventricular recurrente hemodinámicamente inestable. Estos serían las dos principales indicaciones para usar la amiodarona. La dosis sería en bolo de 300 miligramos IV o intraóseo, y pues esta es la dosis indicada para un paro cardíaco que no responde a la RCP, shock y vasopresores. Entonces, pues bueno, continuamos. Hipotensión severa no hemorrágica, estamos hablando de un shock que no es hipovolémico, o bueno, que no es debido a pérdida de volumen sanguíneo. Entonces, pues bueno, vamos a continuar. Bien, la adrenalina pues tiene varios efectos. Uno de ellos ya lo mencionamos anteriormente. Lo usamos para lo que es la bradicardia sintomática. La adrenalina también se puede utilizar para algunos diagnósticos o problemas relacionados a anafilaxias o reacciones alérgicas, paro cardíaco y algunas otras situaciones. Sin embargo, pues aquí, acabo de señalar en el cuadrito rojo, pues obviamente lo que nos interesa en base al diagnóstico que estamos revisando, que es la hipotensión grave. Entonces, la hipotensión, pues es la indicación, es el uso del fármaco adrenalina o epinefrina para cuando hay una hipotensión grave. Y pues bueno, la dosis de infusión es de 2 a 10 microgramos por minuto y se debe de ir ajustando conforme la respuesta del paciente. Dopamina es el otro medicamento también que tiene pues un efecto, aparte de aumentar la frecuencia cardíaca, que es un fármaco cronotrópico, también es aumenta lo que es la presión sanguínea. Aquí está marcado pues lo que es la indicación principal, tiene algunas otras indicaciones, pero bueno, en este caso aquí es la que nos interesa. Las precauciones de la dopamina, igual que lo mencionamos en la diapositiva anterior, hay que corregir la hipovolemia con volumen de alguna solución cristaloide isotónica antes de iniciar el uso del fármaco. La administración o la dosis para adultos es en infusión de 2 a 20 microgramos por kilo por minuto, y de igual manera que la adrenalina hay que ajustar la dosis conforme la respuesta del paciente vaya siendo positiva. Secuencia de intubación rápida. Esta no es una patología, es un procedimiento avanzado que, bueno, la intubación, como lo decía en la diapositiva anterior, esta no es una patología, es un procedimiento avanzado invasivo y que, bueno, tiene sus variantes. Se puede llegar a conocer como intubación o manejo avanzado de la vía aérea en la medicina de emergencia,
Pero también hay un procedimiento establecido llamado secuencia de intubación rápida o secuencia rápida de intubación, que pues bueno, es un protocolo o procedimiento que trata de hacer un poquito más sencillo este procedimiento para que sea seguro y tenga menos complicaciones para el paciente que lo necesita. Primero que nada, pues se debe de hacer una evaluación completa del paciente, considerando los ABCs para poder definir si el paciente amerita o no una intubación endotraqueal o un manejo avanzado de la vía aérea. Secuencia rápida de intubación. El propósito es lograr que la intubación en situaciones de urgencias sea el procedimiento lo más eficaz y seguro posible, tomando en consideración las condiciones del paciente y el contexto clínico. Por ejemplo, paciente crítico inestable con falla respiratoria aguda. Entonces, básicamente esto es el concepto o general para poder establecer que es requerido hacer una secuencia rápida de intubación para poder asegurar la vía aérea de ese paciente. Bien, la secuencia rápida de intubación se identifica con 7 etapas o 7 pasos para poder realizar el procedimiento completo. Cada una de ellas pues tiene un orden, ¿sí? La primera es la preparación, la segunda es preoxigenación, después es pretratamiento, después es parálisis e inducción, protección y posicionamiento del tubo y finalmente cuidados post intubación. Cada uno de ellos vamos a verlo un poquito más adelante de forma individual. Aquellos que no tengan que ver algo directamente relacionado con los fármacos lo voy a mencionar de forma muy rápida y superficial y me voy a tomar unos segundos más cuando se hable de alguna de estas opciones, pero que tenga que ver con fármacos, ya que es pues el tema principal. Entonces, para no extendernos tanto y no llegar a los 30 minutos que ya casi llevamos en este video. Preparación. Esto se refiere básicamente a tener todos los recursos necesarios para poder llevar a cabo la intubación, desde el laringoscopio, tubos, la camilla, todo lo que sea relacionado o todo lo que haga falta para poder llevar a cabo el procedimiento. El segundo es la oxigenación, que es fundamental antes de iniciar el procedimiento, ya que el paciente puede llegar a estar algunos segundos o minutos sin recibir aporte de oxígeno o incluso que el paciente no esté respirando. Entonces hay que adelantarnos a eso y a poder sobrecargar lo más que se pueda de oxígeno al paciente para que pueda tolerar una hipoxia de algunos minutos. Pretratamiento. Vamos a hablar rápido para poder avanzar en la presentación. La lidocaína es uno de los fármacos que se usa para prevenir ahí algunas complicaciones. Entonces, básicamente la dosis recomendada es de 1.5 miligramos por kilo de peso para el paciente. Contraindicaciones. No se recomienda el uso profiláctico en pacientes con antecedentes de infartos. Fentanilo. Cabe mencionar que en la dosis adecuada cualquier sedante o hipnótico puede disminuir la respuesta simpática de la laringoscopía. Básicamente el fentanilo ayuda a prevenir taquicardia, hipertensión o cualquier alteración en los signos vitales consecuencia de la laringoscopía o del procedimiento de la colocación del tubo endotraqueal. Aquí tenemos para la inducción y parálisis algunos medicamentos de primera elección, ¿sí? El etomidato, la ketamina, propofol y midazolam son algunas de las opciones que podemos tener. Las dosis recomendadas en miligramos por kilo del etomidato es 0.3, ketamina 1.5, propofol 1.5
y midazolam 0.3 miligramos por kilo. El tiempo de inicio en segundos del etomidato es de 15 a 45, 50 a 60 para la ketamina, 15 a 45 para el propofol, de 60 a 90 segundos para el midazolam. La vida media la tenemos aquí y la duración en minutos la tenemos por acá. Posición y protección, eso se refiere básicamente a la posición de la vía aérea y protección de la vía aérea del paciente, por lo que no nos vamos a enfocar mucho en esto. Posicionamiento del tubo, igual, esto tiene que ver ya con la colocación del mismo, la fijación y la revisión de que el tubo haya quedado realmente colocado en la vía aérea y que no se vaya a desplazar para realizar una intubación selectiva de alguno de los dos bronquios, o que se vaya a salir y que se vaya a ir hacia el esófago. Cuidados post intubación, esto es fundamental para evitar que haya por ahí un desplazamiento y que posteriormente nos vaya a generar alguna complicación grave o muerte del paciente. Bien, aquí tengo las bibliografías, Asociación Americana del Corazón en sus manuales de fármacos para emergencias cardiovasculares. Por aquí también tomé en cuenta mucho una revista clínica de medicina intensiva, donde habla específicamente de la secuencia de intubación rápida o secuencia rápida de intubación y algunas otras referencias. Bueno, eso es todo. Ya no me largo más para que no se haga más largo el video. Muchas gracias. Espero la retroalimentación del asesor externo y validación del docente en línea. Muchas gracias.